Pues paso entonces a una primera mesa, donde tendremos el gusto de hablar, de compartir con, les invito si pueden pasar enfrente a Jesús Carrillo Castillo, director de INCO, Carolina Herrera de GIZ, México, y Luisa Sierra, directora de Política Energética de Iniciativa Climática de México. Disculpen, Guerrero. Es que aquí Carolina Guerrero, disculpa, Carolina, adelante. Nos van a hablar del panel, tiene como nombre Cambio Climático y Transición Energética, los retos de México y posibles soluciones desde el hidrógeno verde. Primero que nada, muy buenos días. Soy Jesús Carrillo, soy director de Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad y quisiera empezar suscribiendo todas y cada una de las palabras que nos dijo Adrián en su amable bienvenida. Agradecer desde luego la invitación de Iniciativa Climática de México, de Fidesur, para participar acá. Y me parece importante iniciar con esto que decía, de suscribir a lo que comentaba Adrián, porque creo que el momento es propicio en el país para tener reflexiones transformadoras, reflexiones que nos ayuden a generar una agenda de cambio sostenido, sostenible y sobre todo inclusivo. Me parece que la agenda, como verán, yo, y como ya dije, soy más bien dedicado a los temas económicos. Entonces, para mí la energía es un tema pues, que originalmente fue de índole económica. Desde luego, en cuanto uno empieza a informarse tantito, se da cuenta que pues, la energía está en absolutamente todo y también en las posibilidades del desarrollo sostenible para la población y en particular, pues en este caso, para la mitigación del cambio climático. Entonces, con eso en mente me gustaría hacer una introducción que creo que dará pie a las posibilidades, a las alternativas de solución que nos van a presentar en materia de hidrógeno. Y en este sentido, pues hablar un poco de la transición energética. Pues como digo, no creo que sería hablarle al coro, ¿no? Hablar de los problemas que implica la emisión de gases de efecto invernadero, pero al menos dejar datos para que probablemente estemos en el mismo lugar. En México, el sector energético, de acuerdo a los datos del INEC del ejercicio de 2015, que ya tiene tiempo, pero creo que son muy válidos en muchos sentidos, genera más o menos 25% de los gases de efecto invernadero y el sector transporte otro 25%. 24% la energía, 25% el sector del transporte. Las manufacturas serían un 9%. ¿Por qué me refiero a estas tres? En parte por lo que van a seguramente compartir las compañeras, pero pues el de energía me parece muy evidente, ¿no? Necesitamos diversificar las fuentes de generación eléctrica y también, pues, si vamos a descarbonizar el sector del transporte, uno de los caminos para hacerlo será electrificar el transporte. Desde luego, la primera acción y la primera tendencia que tendríamos que ver es poder masificarlo, ¿no? Digamos, la primera agenda que tendríamos que tener en materia de transporte es incrementar la masificación del transporte, porque pensar en las soluciones puramente individuales pues no va a funcionar. Es decir, la electrificación del transporte individual es importante y tendrá sus efectos, pero pues la masificación del transporte es todavía más importante porque lo primero que hace es reducir el número de vehículos en las calles, en las carreteras, y por lo tanto disminuir el consumo per cápita o las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero. Entonces, en el transporte me parece que la tendencia de la electrificación tendría que ser fuerte, sobre todo en las grandes ciudades del país, y también de alguna manera en eficientizar el uso de transportes. En los Estados Unidos ya se está viendo cada vez más. Estuve en Michigan hace unas semanas
y se ven grandes esfuerzos para la electrificación del transporte de carga. La trucking industry también está avanzando y es importante, pero bueno, pues ahí el problema de los tiempos que requieren para cargar los camiones, pues todavía es un reto, ¿no? Las baterías todavía no se alcanzan a cargar lo suficientemente rápido, aunque cada vez está acelerando más en ese sentido. Bueno, entonces me parece por eso importante el sector transporte. Si vamos al sector energético, a pesar de que nuestras metas en los acuerdos de París son de producir 35% de energías limpias, el año pasado nos quedamos en 24% y este año estamos en 21% al cierre de julio. Una de las dificultades que se están observando y que además se profundizarán, en mi opinión, en los próximos años, es el uso de energía hidroeléctrica. Pues porque las sequías, el mismo cambio climático distorsiona la disponibilidad de agua. Entonces, creo que en este sentido, pues es algo que hay que atender. Creo que la mayoría de los expertos en el sector energético, pues han dejado más bien claro que la energía hidroeléctrica no es el mejor de los caminos para México. Sin duda, ahorita nos hablarán más de las oportunidades que hay en el sector eólico y de las oportunidades que hay en el sector fotovoltaico. Y creo que ahí ha habido un crecimiento importante. De hecho, la generación distribuida fotovoltaica es el segmento que más ha crecido. Y en parte esto se debe a que pues esta generación distribuida, ¿no?, de proyectos menores de medio megawatt, pues no requieren de conectarse a la red, ¿no? Entonces, esta posibilidad ha sido una buena oportunidad para el sector fotovoltaico. Yo en abril estuve digamos que en estos foros nacionales que se hacen de las industrias, entonces estuve en un foro del sector fotovoltaico y claramente el mayor interés, el mayor apetito entre los empresarios de ese segmento está en la generación distribuida. Por el momento pareciera que las grandes generadoras, las compañías que tienen posibilidades de implementar grandes proyectos de generación fotovoltaica no tienen el mismo apetito. Y no lo tienen porque pues tenemos el problema básico o el problema más intenso del sector energético mexicano, del sector eléctrico, que son las redes. En los últimos años no se ha ampliado la red, no se ha modernizado y de hecho la CFE, que por principio constitucional tiene el monopolio de las redes, lo cual a mí me parece personal y diría institucionalmente desde el IMCO nos parece muy bien que el monopolio de las redes esté en el Estado, pero ha habido un subejercicio de la inversión por parte de la CFE, que de por sí ha sido asignada de manera pues bastante limitada. Se han asignado en los últimos años de 10 a 13 mil millones de pesos y se han ejercido pues alrededor de 3.500 millones de pesos por año. Entonces estamos muy lejos de las necesidades, de atender las necesidades en materia de redes. En particular, esto es importante para el sureste del país porque la región que tiene más déficit energético es esta. A pesar de que los grandes consumidores están en el norte y noreste del país, el sur-sureste es el que tiene más déficit. Entonces, si no lo conectamos bien, ya sea con generación allá o bien con líneas de transmisión desde acá, pues va a seguir siendo muy difícil que el crecimiento económico se detone en esta región. Entonces, sí se necesita más infraestructura. Volviendo al tema de la generación, entre 2013 y 2024 se han autorizado por parte de la CRE la construcción de 49 gigawatts, de proyectos por 49 gigawatts. De estos, en estos mismos años, solamente 31 ya están operando en construcción o por iniciar. Es un estatus que tiene la CRE por iniciar obras de construcción. Entonces son solo 31.
desde luego, esto no es todo de energías renovables. De los 37 gigawatts que se autorizaron en el sexenio anterior, solo el 64%, que es prácticamente 2/3 partes, fueron proyectos renovables. Este sexenio, de esos 49 que mencioné, solo se autorizaron 12 gigawatts. Entonces sí se cayó mucho a la tercera parte las autorizaciones de construcción de proyectos, y de estas autorizaciones solamente el 48% sería renovable. Entonces, creo que tanto en ritmo como en tipo de tecnología se retrocedió en las autorizaciones durante este sexenio. Yo creo que, y como la presidenta electa lo ha dejado muy claro, la tendencia volverá a ser por las energías renovables, y esperemos que también por el fortalecimiento de las redes. En términos, y aquí es donde creo que la cosa se pone muy difícil, me parece que el PRODECEN, que es este programa de prospectivas que genera la CENER, que nos da escenarios de crecimiento para la demanda eléctrica. El escenario medio es el de planeación, es un crecimiento de la demanda de 2.4% anual. El escenario bajo es 2.1 y el escenario alto es 2.9. Sin embargo, en 2022 y en 2023, la demanda de energía eléctrica creció por encima del 3%, 3.4 y 3.5%. Entonces, en ese sentido, pareciera, por lo pronto, que las estimaciones son relativamente conservadoras. Creo que habría que prepararnos para escenarios en los que el crecimiento de la demanda sea mayor. Cuanto más si empezamos con una tendencia de electrificar más la economía en general, y en particular de electrificar el transporte. Si eso sucede, entonces definitivamente estos escenarios de 2.4% de crecimiento anual en la demanda van a ser pues totalmente rebasados, y la planeación, por lo tanto, también será insuficiente en todos los sentidos. En materia de redes, dentro de esta planeación, el PRODECEN para el 2024-2030 instruye a que se realicen 194 proyectos de transmisión y 135 proyectos de distribución. Ninguno está en la península. Eso me parece que sí tendría que ser un tema importante, tanto para Campeche como para Yucatán y para Quintana Roo. Yo creo que ahí hay una necesidad de mirar mejor o mirar de nuevo a cuál es la estrategia para el desarrollo del sureste. Creo que hay diferentes visiones, pero todas coinciden en que se necesita incrementar la presencia de infraestructura de todo tipo, desde luego empezando por la de agua y por la eléctrica, pero de todo tipo de infraestructura. En términos de Pemex, que creo que también es un jugador importante, en su plan de sostenibilidad de 2024, pues este actor central para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues dice que tendría que reducir 54% en los próximos 6 años. 54% es un montón, ¿no? De entrada, la cantidad de fugas de gas que tendrían que reducirse tendrían que ir cada vez más rápido. Y bueno, quiere llegar Pemex a emisiones netas cero para el 2050. ¿Qué problema tiene esto? Que los esfuerzos para poder realizar eso requieren, de acuerdo a la misma empresa, entre 14 y 18% de su gasto de capital en esfuerzos de reducción de emisiones. Entonces, bueno, eso sería para los próximos 6 años, y más o menos del 10% del CAPEX en los siguientes años a partir de 2030 hasta 2050. Pemex, como ustedes saben, es una empresa muy endeudada con muchos problemas operativos y financieros. No entro en detalle de eso. Lo que sí creo es que el escenario que tenemos es de dificultades financieras para poder llevar a cabo un plan tan ambicioso. Gastar 15% del CAPEX en el plan de reducción de emisiones
cuando se tienen pérdidas brutas en la refinación y cuando se tienen los costos financieros cada vez más altos, pues suena contraintuitivo. No tiene realmente los incentivos para hacer ese tipo de inversiones. Entonces creo que ahí hay un tema muy importante, que además se combina con pues algo que creo que tendrá que seguirse discutiendo. En particular, y con esto terminaría, pues la Agencia Internacional de Energía pues, ha hablado de que el pico de demanda de hidrocarburos primero iba a llegar en 2019, después iba a llegar en 2024 y ahora pues ya han dicho que llegará para 2029. La OPEP, en cambio, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ya borró la posibilidad de un escenario y por lo menos dice que seguirá creciendo la demanda hasta 2045. Y eso, pues me parece, en este momento me parece más realista, dado que la Agencia Internacional de Energía ha fallado cada vez en sus pronósticos y efectivamente en 2023 se volvió a alcanzar una demanda pico. Entonces creo que esto requiere de muchos esfuerzos fiscales, ya no me queda mucho tiempo para entrar en eso, pero creo que todos sabemos que México tiene presiones fiscales en este momento de varios tipos pues este escenario mundial global de demanda de petróleo creo que hace más difícil el reto y por lo tanto pues hay que ver todo tipo de alternativas, incluidas las que estaremos viendo durante este día. Aquí dejo yo mi participación. Muchísimas gracias.